primer ministro Al-Halqi afirma que las sucesivas y apremiadas victorias del Ejército Nacional continuarán hasta que sea erradicado el último terrorista y mercenario de la tierra de Siria. El valiente ejército sirio prosigue con su misión nacional de lucha contra el terrorismo y los mercenarios, arrasando con sus zulos y reductos. Cientos de miles de ciudadanos turcos continúan manifestándose por noveno día consecutivo, rechazando los llamados del primer ministro Erdogan de detener de inmediato las movilizaciones. Y la prensa nacional y panárabe en hacer frente a los medios de comunicación controlados por el exterior y en desenmascarar el gran complot tramado contra los países árabes, particularmente contra Siria, el último baluarte de resistencia. Asimismo aseveró que el gobierno y el pueblo sirios están ahora más determinados a hacer frente al terrorismo y a la guerra económica y mediática desatada contra el país. El jefe del gabinete hizo un panorama sobre las medidas adoptadas por su gobierno para solucionar la crisis, señalando que el mismo ha emprendido grandes avances a nivel de crear un ambiente propicio para la celebración de la conferencia del diálogo nacional en el suelo sirio y con la voluntad de los sirios sin cualquier injerencia foránea. Al-Halqi aludió que el gobierno está abierto ante todas las iniciativas encaminadas a resolver la crisis siria y que garanticen la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Siria. A su vez, los miembros de la delegación afirmaron que señalaron estar conscientes de la índole del complot tramado contra Siria, siendo este país el verdadero defensor de las causas de la nación árabe, ensalzando los éxitos del ejército sirio contra el terrorismo, tanto en la zona del Qusayr como en otras zonas. Nuestras Fuerzas Armadas lograron restablecer la seguridad en el poblado de Al-Boida Al-Sharqiya, en la zona rural del Qusayr, en Homs, después de haber acabado con los últimos terroristas allí. Una fuente oficial informó que las Fuerzas Armadas eliminaron a numerosos terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos, además de desactivar decenas de artefactos explosivos que fueron sembrados en las casas y las calles del referido poblado. He de señalar que unidades de las Fuerzas Armadas habían restablecido ayer viernes la seguridad en los poblados de Al-Mas'udiyya y Al-Salhiyya en el campo del Qusayr. El Ejército Nacional continúa limpiando el poblado de Boida Al-Sharqiya en el campo del Qusayr. En dichas operaciones fueron hallados escondites de terroristas que contienen grandes cantidades de armas y municiones, que incluían a lanzacohetes de fabricación israelí y estadounidense. Una fuente militar informó que también fueron incautados misiles antitanques, misiles Lau de fabricación israelí, misiles térmicos, minas antitanques y francotiradores NATO. Varios ciudadanos perdieron la vida y otros resultaron heridos en un atentado terrorista suicida en un coche bomba frente del convento de Al-Mukhallas, El Salvador, en el barrio de Al-Adawiya, en la ciudad de Homs. Una fuente oficial informó que el terrorista suicida llevó a cabo el ataque utilizando un vehículo cargado con grandes cantidades de explosivos frente al convento de Al-Mukhallas, que alberga a decenas de familias desplazadas, lo cual causó la muerte de 7 ciudadanos y heridas a otros.
La fuente añadió que el atentado terrorista ocasionó grandes daños materiales en los coches estacionados en el lugar del incidente y en la infraestructura. Es de señalar que en el 27 del pasado mes de mayo, 6 ciudadanos habían resultado muertos y otros 40 heridos tras un atentado terrorista con un coche bomba en el barrio de Al-Wa'ar, en la ciudad de Homs. En la campiña de Damasco, las Fuerzas Armadas aniquilaron a un número de terroristas en el barrio de Jobar, mientras en las huertas de Berza fueron liquidados o lesionados los integrantes de una banda terrorista autodenominada Brigada de Yaman. En Alepo, las Fuerzas Armadas continuaron sus operativos contra los terroristas en los alrededores del aeropuerto de Minneg, la prisión central de Alepo, al-Sheikh Maqsoud, al-Leramun y Khan al-Asal. Una fuente oficial reveló que una unidad del ejército destruyó un cañón antiaéreo de 23 milímetros de calibre y varias ametralladoras pesadas, además de grandes cantidades de armas y municiones cerca de la fábrica de baterías en la carretera de Asfira a Alepo. La fuente agregó que otra unidad del ejército hizo frente a un grupo terrorista armado mientras trataba de infiltrarse al poblado de Al-Aziza en el campo sureño de Alepo, eliminando a 23 terroristas y hiriendo a otros. Paralelamente, un destacamento del ejército acabó con integrantes de un grupo terrorista en las afueras del poblado de Deir al-Safir. También las Fuerzas Armadas arrasaron con 10 terroristas que perpetraban saqueos en la carretera pública de Alepo-Idlib, destruyendo a una ametralladora pesada. Asimismo, un destacamento del ejército chocó con un grupo terrorista en las granjas alrededor de Khan al-Asal, dejando a sus integrantes entre muertos o heridos. De igual manera, unidades del ejército aniquilaron a agrupaciones de terroristas en el poblado de Al-Ziada, en el poblado de Mayer y la localidad de Minneg, en los alrededores del aeropuerto de Minneg. Una fuente reveló que varios terroristas fueron eliminados a manos de las Fuerzas Armadas en el camino de Hayyan Andan, además de destruir zulos de mercenarios extranjeros en el poblado de Ma'aret Artik, en el campo de Alepo. Asimismo, una unidad del ejército infligió bajas y heridas en las filas de terroristas en los alrededores de la prisión central de Alepo, mientras que otras unidades chocaron con grupos terroristas en la zona de Al-Leramun y Al-Amiría, logrando eliminar a un número de sus miembros. A todo ello, unidades del ejército acabaron con terroristas que se encontraban atrincherados en las viviendas de jóvenes, mientras que otros 7 terroristas resultaron liquidados en la zona de Al-Sheikh Maqsoud, en la ciudad de Alepo. En Idlib, una fuente oficial informó que las Fuerzas Armadas destruyeron zulos de terroristas en Khirbet Martin, donde varios terroristas fueron abatidos. Entre ellos figuran 2 de nacionalidad jordana, además de 3 kuwaitíes. La fuente agregó que una unidad del ejército aplastó una agrupación de terroristas atrincherados en la escuela de Sarmin. Asimismo, agregó que decenas de mercenarios del Frente de Al-Nusra fueron eliminados en la localidad de An-Neirab, entre ellos terroristas jordanos y egipcios. La fuente señaló que unidades del ejército arrasaron numerosos terroristas en una serie de operativos llevados a cabo contra sus zulos en varios poblados y localidades en la zona rural de Idlib. En Turquía, las masivas manifestaciones populares continúan por 9º día consecutivo, haciendo caso omiso a los llamados del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan de detener inmediatamente estas manifestaciones, las cuales son las más amplias desde que asumió su cargo hace más de 10 años. Los manifestantes exigen la dimisión de Erdogan y dicen que continuarán las protestas contra el despotismo del Partido Justicia y Desarrollo hasta que se cumplan sus demandas. En la pasada noche, los activistas turcos pernoctaron en el medio de la emblemática plaza Taksim en Estambul, dentro de las tiendas de campaña y buses destruidos, mientras que otros chocaron con la policía en uno de los suburbios de esa urbe norteña,
lo que resultó en la herida de al menos una persona, según informó un testigo presencial. Los medios de información turcos, sin embargo, mencionaron que una manifestante se prendió fuego enfrente del Hotel La Marmara en la Plaza Taksim en protesta a las políticas del gobierno de Erdogan. Con esta noticia hemos llegado al final. Antes de despedirme, les vuelvo a recordar los titulares más importantes. El primer ministro al-Halki afirma que las sucesivas y apremiadas victorias del Ejército Nacional continuarán hasta que sea erradicado el último terrorista y mercenario de la tierra de Siria. El valiente ejército sirio prosigue con su misión nacional de lucha contra el terrorismo y los mercenarios, arrasando con sus zulos y reductos. Cientos de miles de ciudadanos turcos continúan manifestándose por noveno día consecutivo, rechazando los llamados del primer ministro Erdogan de detener de inmediato las movilizaciones. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan muy buenas noches.